Buenas tardes, don Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Gonzalo? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, la verdad que, bueno, primero recibiendo un montón de cuestionarios de la gente, Qué bien. que le hago el árbol de la vida y se lo envío, y luego pues preparando para nuestra gran entreno En el mundo del karaoke. en el mundo del karaoke. No me gusta crear expectativas, pero esto tiene muy buena pinta, la verdad, don Daniel. Hay que ir en perfil bajo. Además, yo estoy en clases de bachata y a ti te gusta la música brasileña, ¿no? Sí, me gusta mucho, por ejemplo, el axé, la música, la bossa nova, la Ya, música, el forró, que es un baile nordestino, y eso tú con eres un el piano, artista. sí. El forró es el acordeón y el triángulo. Ah, Hay mira, que tocar, pero bueno, se es de consiguen la... músicos, se consiguen músicos, no hay problema. Pues nada, pues oye, habrá que ensayar. Hay que ensayar mucho. Sí, porque claro, ya estamos creando mucha expectativa, que a mí no me gusta, y claro, yendo al karaoke, pues ahí digamos que pasamos a otra actividad artística que es necesario también. Ya, ya, ya. Pues Bueno, don nada, Daniel, hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy, don Gonzalo? pues mira, tenemos un vídeo espectacular que surge de una conversación que tuvimos que habla sobre el perdón y sobre cómo podemos utilizar situaciones que teóricamente vienen en nuestra contra para aprovechar y, y mejorar y ser mejor personas Sí, y refinarnos y fortalecernos. porque tú en tus seminarios hablas mucho de la importancia del perdón y todos tenemos cosas de que perdonar, pues eso, amigos, padres, Sí, parejas, etcétera, que son situaciones que se repiten en la vida, ¿no? sí. Y perdonar Entonces, no es fácil. Sí, 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 sí. sigue. ¿Qué hace la mayoría de las personas? Supongamos una situación, yo que sé, un negocio que tienes, has montado una empresa, tienes un negocio y uno de los socios no actúa no actúa de forma honesta. Entonces, cuál es el primer, digamos, eh, la primera reacción de la persona? Y esto se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida. Sí. La primera reacción es echarle la culpa al otro, Mm, porque lo total, porque lo otro cual, siempre es el otro. Pero esto es el vecino, siempre es el vecino, siempre es el gobierno, siempre es mm, el jefe. O imagínate en un trabajo que dan, que dan un ascenso a uno y a otro no. Yo qué sé, siempre es el otro, siempre es el otro. sí, Entonces, lo primero para perdonar es porque cuando perdonamos, la energía empieza a fluir con mucha más abundancia. efectivamente. Para perdonar, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que nosotros somos 100% responsables de lo que nos ocurre. Mm, efectivamente. Y ahí, entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es trasladando nuestra culpa, nuestra responsabilidad a otro. Sí, Es que eso es un tema clave, o sea, es fundamental y es una reacción humana. Siempre sí, echamos la culpa a los demás, a la situación, al entorno, etcétera, ¿no? sí. Entonces, esa es la situación de víctima, de pobrecillo, que le ha pasado eso, de Mm, casualidad o de mala suerte, con lo bien que se estaba aportando y tal. ¿Qué ocurre? Que si empezamos a analizar la situación en profundidad, pasan muchas cosas en ese proceso. Pero básicamente lo primero es que esa persona se ha colocado en una posición vital que está llamando para que le ocurra eso. mm, De alguna otra manera, él está colocándose en una posición psicológica que está no solamente permitiendo, sino que está llamando para que le ocurra eso. efectivamente. Si te fijas, por ejemplo, a la gente que más le roban en las casas es a la gente que tiene alarmas. Mm. Pues yo tengo alarmas. Pues, y esto ocurre normalmente porque cuanto más piensas en una cosa, más la atraes. Mm, Estás pensando, me van a robar aquí, no sé qué. Entonces, si vives con desprendimiento,
tienes menos posibilidades de que ocurra. Entonces, de alguna manera la estás atrayendo. Pero luego también lo que ocurre es que lo segundo es que lo estás permitiendo. Mm, No solamente lo atraes, sino que encima lo permites. Porque hay muchísimos indicios anteriores que la vida te ha dado para que tú pongas límites mm, o para que hagas preguntas para saber dónde estás, en qué situación estás con respecto a esa situación. Y eso no lo has hecho porque básicamente a la persona le ha dado miedo saber la verdad. mm. Efectivamente. Te voy a poner un ejemplo tonto que me pasó la semana pasada, Ujú. justamente. Yendo a un gimnasio, dejé mi mochila en una taquilla sin candado. Pensando, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y efectivamente la mochila desapareció. Y claro, la primera reacción es, esto está lleno de ladrones, esto es un desastre, en fin. Pero al final, el culpable soy yo. Es decir, Claro, porque uno tiene que vivir con la discriminación. Es decir, si no pones candado, tienes la posibilidad de que te roben. Y en la sí, sociedad hay gente eh, en muchas circunstancias, ¿no? Desde el ladrón malintencionado hasta a lo mejor la persona que necesita, qué sé yo. sí, Pero al final el responsable soy yo, sí, exacto. 100%. Con lo cual esto, extrapolado a situaciones más complejas de la vida, pues es lo que tú dices. Sí, Pero fíjate, cuando tú das el paso de culpar al otro a darte cuenta que la culpa es tuya, sí, la tampoco lo llamaremos culpa, pues lo podemos llamar responsabilidad o responsabilidad. aprendizaje. Sí, sí, Pero entonces el perdón es más sencillo, porque muchas veces tú intentas decir, ay, voy a perdonar a fulanito, voy a perdonar a fulanito, y te cuesta perdonarlo, pero que te cuesta perdonarlo porque en realidad a quien tienes que perdonarte es a ti mismo, exacto. porque inconscientemente tú sabes que la responsabilidad es tuya. Sí, Pero ese es uno de los focos del perdón, porque al final esto es la culpa, digámoslo así, se genera a nivel mental, aunque produce una emoción, ¿no? Negativa, pero es un tema mental. Y todos los temas mentales son duales. Se tienen sí, que equilibrar. Tienes que equilibrar, neutralizar los binarios. sí, Primero, darte cuenta que la culpa es tuya. Segundo, perdonarte a ti. ¿Y sí. cómo puedes ayudar a perdonarte a ti? Y ahí está lo que me dijiste ayer, que realmente me dio una pista. Primero, analizando qué has aprendido de la situación, Ujú. porque todas las situaciones de la vida son para aprender. Y aunque hayas sufrido, seguro que has aprendido muchísimo. Eso es lo primero. Y lo segundo, viendo qué cosas buenas te ha pasado a raíz de eso. Ujú. Y cuando lo haces te sorprendes, Claro, porque al final, cuando no perdonas, te encallas en una información totalmente errónea. sí, Entonces dices, me perdono, es decir, ahí te das cuenta que todo sucede por algo. sí. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver, por ejemplo, cuando a alguien le echan del trabajo o cuando alguien suspende un examen. Si pone, entonces, lo primero es el profesor que me tiene manía o el jefe que es no sé qué. Si luego observas a esas personas que han hecho recapitulación y han hecho y han dicho, vale, sé que esto es porque yo no estoy dando aquí el callo, porque yo no estoy dando el 100%, porque yo he permitido cosas que no tenía que permitir. Ya hemos visto en varios vídeos lo de dolor más reflexión igual a progreso, que no solamente es a Esa nivel físico. esa es la Entonces, fórmula matemática. sí. Entonces, en el momento en que tú reflexionas y dices, vale, ¿por qué me ha pasado esto? Y eres honesto, porque en Tiferet es donde está la honestidad. Dices, mira, me ha pasado esto porque no está a la altura de la situación, porque tenía que haberle puesto límites a esta persona, porque tenía que haberle dicho que no, porque no tenía que haber permitido esto, porque tenía que haber sido más cuidadoso, porque tenía que haber estudiado más. Mm, ¿Qué ocurre? Cuando tú haces eso y luego tomas acción, ocurre, por ejemplo, en muchos casos que la asignatura que has suspendido es luego la que tú te conviertes en un maestro. mm, De hecho, en las cosas que fallamos en la vida,
es donde la vida nos está diciendo, aquí tienes la capacidad de ser maestro. Efectivamente. Y es que además es una información directa y clara. El tema es que no queremos aceptarla y por eso Sí, como echar balones fuera. sí, No exacto. querer saber, no querer responsabilizarnos de lo que nos ocurre es Sí, clave, no querer responsabilizarnos. Y mientras no nos responsabilicemos, no avanzaremos en la vida. claro, En el momento en que tomas responsabilidad, la energía se vuelve de dual a una sí, única y entonces lo primero que pasa es que te cambia cuando lo comprendes y de alguna manera comprendes qué has aprendido y qué cosas buenas te han pasado a partir de ahí y puedes sacar más cosas buenas, la realidad cambia. Ves la total, realidad total. completamente distinta. Sí, porque te empoderas, que ahora está muy de moda la palabra de empoderamiento. Entonces, y el ejercicio que recomendamos es este que has comentado tú, que es en una situación del pasado donde la persona se ha sentido perjudicada, que apunte todas las cosas buenas que esa situación le han hecho hacer. Mm, Todos los supuestos errores o supuestas cosas que te han ocurrido, ¿cómo te han ayudado para fortalecerte y para mejorar? sí, sí. ¿Qué cosas buenas te han sucedido y qué has aprendido de la situación? A lo mejor has aprendido con mucho dolor, Sí, pero algo has aprendido. Pues hay claro. que sacar provecho a eso. Y luego, lo segundo es que te das cuenta que esa persona, en realidad, la has llamado tú para que tú aprendas esa lección. Entonces, si no hubiera sido esa persona, habría sido otra. Mm, Porque habrías atraído a una persona con las mismas características mm, para enseñarte esa lección. Entonces, cuando nos enfocamos en una persona concreta, ay, qué malo, no sé qué, o qué mala, que me ha hecho esto y esto otro, en realidad habríamos elegido otra parecida, con lo cual descargar sobre alguien digamos, la causa de nuestro malestar es un error, porque habríamos elegido otra y mm. habría sido otra la que nos hubiera hecho eso. Sí, al final son instrumentos, ¿no? Son instrumentos que nuestra alma elige para aprender una lección concreta. Mm, Entonces, porque todo el mundo sabemos, a ver, esto lo comenta David Hawkins, ¿por qué no podemos engañar a nadie? Porque nosotros vibramos y todo el mundo es capaz de leer nuestros pensamientos de forma inconsciente. ya. Entonces, cuando uno se centra consigo mismo, no hay posibilidad de engaño, Mm, porque es capaz de ver qué hay más allá de la situación. interesante. Sí, sí. Entonces, Sí. ¿tú sabes estos magos que leen el pensamiento? Mm. En realidad es una cualidad que todos podemos tener. No, en realidad la clave está en uno mismo. Está en uno mismo. Exacto. Todo. Sí, sí, o sea, a ver, el fundamento de cualquier curso de mejora básicamente es este, que es todo lo que te ocurre lo has creado tú, consciente o inconscientemente. Mm, Por lo tanto, tú eres responsable y por lo tanto, tú eres también responsable de cómo lo vives y por lo tanto, tú eres responsable, tú puedes cambiarlo. mm. Y Sí, ahí se termina la lección de la espiritualidad al 100%. A partir de ahí, si uno tiene esa consigna en la vida, ya no hace falta estudiar más. pues sí, es verdad, es verdad. Y aprovechar todas las lecciones. Que la vida se ve como un camino de lágrimas, no es un camino de lágrimas, es un camino de conocimiento. Exacto, sí, sí. Y simplemente hace falta ver eh, qué nos han dado, qué nos ha dado qué conocimiento hemos obtenido y asimilarlo además, ¿no? Mira, el momento de despertar, hay varios momentos de despertar. Tienes algunos de iluminación, pero esos ya son en la parte de arriba del árbol. Pero el momento clave del despertar de una persona es cuando se da cuenta
que todo lo que le está ocurriendo es que lo ha creado ella, que lo está atrayendo. Y entonces, el momento del despertar, cuando pasas esa senda entre Jod y Netza, en el camino de entre Yesod y Tiferet, es el momento en el que tú dices, vale, ya no voy a echar la culpa a nadie más y ya voy a tomar las riendas de mi vida y voy a ver por qué me está ocurriendo esto. Y Y es el además de momento, forma repetida. y es el momento en el que hay que decir gracias, 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 que dicen que es la oración más alta que hay. Exacto. Gracias, gracias, gracias. Estupendo, don Gonzalo. Gracias. Genial, don Daniel. Gracias a ti. Un vídeo muy potente y desde luego que a mí esta visión me ha cambiado bastante muchas cosas. Sí. O sea O que sea, a partir de ahora le invitamos a todos nuestros seguidores a que no echen la culpa a nadie más, porque eso les ayuda a perdonar. Ni el jefe, ni el gobierno, ni el vecino, ni la vecina, ni si, ni el socio, ni la mujer, ni el hijo, ni el padre. si hiciésemos eso, todos, el mundo cambiaría inmediatamente. Inmediatamente, exacto. Inmediatamente. Porque luego también hay muchas conversaciones están relacionadas con la queja. Todas. Todas, no sé, esta no, pero, pero Casi. muchas, te vas a una conversación de pasillo en una oficina o de café tal, todas están relacionadas con la queja. Te vas al bar, todos están quejando. Mm, Es por la impotencia que genera el modo víctima. Así que, efectivamente. Pues nada, don Gonzalo. don Daniel, muchas gracias. Vamos a cambiar el mundo. ¿Qué te parece? Me parece genial. Empezando por nosotros mismos. Y cuando Sí. hagamos la canción del karaoke, no, Daniel, es que no puedo. A ver, cuanto más hablemos de esto, más expectativas creamos y al final lo tenemos que hacer. Ya. Hay un karaoke cerca de tu casa. ¿En dónde? Bueno, oye, hay que hacerlo, pues vamos. Sí, vamos pues. Vale, Vamos. vamos a hacer un ensayo y vamos para allá. Muy bien. Venga, Bueno, gracias, don Daniel. nada, don Gonzalo. Hasta Adiós. luego.